Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:05 de un miércoles nublado, oscuro, divino, para disfrutar, para escuchar la radio o vernos, para estar con Punto de Impacto hasta las 16 con mucha información, con un día realmente muy intenso en cuanto a noticias, no solo nacionales, sino también internacionales. Ustedes saben que la segunda ola de COVID-19 en el mundo está atacando fortísimo, fortísimo. Y muchos países están cerrando sus fronteras internas también, como se está viendo en España, Italia y Francia, con sabida discusión política que eso atrae por denuncias de no respetar las autonomías provinciales, comunales, como acá tenemos, bueno, igual en esos países. Lo cierto es que están aumentando diariamente la cantidad de casos de contagios y de muertes en estos países citados. Vamos a ver cómo sigue esto, pero lo cierto es que también acá no nos podemos relajar en la Argentina con respecto al COVID y con respecto a nada. En la Argentina no podemos relajar, punto. Del COVID no. Y bueno, tampoco con la economía, que ustedes ya saben, ¿no? María Eugenia, otra vez vas a venir con... No, pero bueno, el dólar está un poquito descontrolado y los muchachos no se ponen de acuerdo. Los muchachos me refiero al gobierno más que nada, ¿no? Porque son los que tienen que dar las directivas y uno como ciudadano y las demás fuerzas como los gremios y los empresarios son los que deben ponerse, encolumnarse detrás de la decisión del presidente. Pero bueno, el presidente dice que él está al mando del gobierno. Sin embargo, ustedes saben que el otro día la vicepresidenta Cristina Kirchner envió una carta conmemorando los 10 años que murió su marido, bueno, con críticas durísimas hacia la gestión de Alberto Fernández, como si ya no perteneciera a la misma. Usted lo habrá leído, escuchado hasta el hartazgo seguramente. Pero lo que llama, sí, poderosamente la atención es que las críticas, uno lee la carta y hay críticas concretas, ¿eh? No hay eufemismo, no hay que me sacó de contexto, dice que funcionarios que funcionan mal, habla de unas variables económicas que son increíbles, que son agobiantes. Textualmente dice, el freno en la economía y la incertidumbre generalizada son agobiantes. Digo, no sé, le preguntaron a Alberto Fernández, el presidente, ¿no?, que opinaba y dijo que era un total apoyo a su gestión. Bueno, hay diferentes interpretaciones, por lo visto, o una diferente interpretación que es la de Alberto Fernández, porque en general todos coinciden en que fue una durísima crítica de Cristina hacia él. Pero también estamos con problemas no solo económicos y de poder y de peleas de poder y políticos, sino también ya con cuestiones que uno creía que estaba más o menos saldado en el siglo pasado o inclusive al principio del anterior. El tema de la propiedad privada, ¿no? Como que si usted compró una casa, tiene escrituras, bueno, seguimos con la toma de tierra, sea en Guernica, sea en diferentes partes de la Argentina, en el sur, en el norte. Muy alto voltaje ha tenido y cobertura el caso de los Echeverre, por este campo de Entre Ríos, que justo hoy terminó una audiencia y ya se sabe que mañana a las 10 la jueza dará a conocer su fallo. Esto quiere decir si ordena el desalojo o no por parte de Dolores Echeverre de este campo en Entre Ríos. Y acá claramente se han mezclado muchas cosas, porque lo que parecía ser una cuestión entre privados de una sucesión, porque hay una sucesión en marcha, bueno, pasó a tener una relevancia nacional tan importante que hasta el abogado de la que está tomando esta estancia, esta tierra, es nada más y nada menos que Juan Grabois. Juan Grabois, el hombre del Papa, le podríamos llegar a decir, el hombre de las organizaciones sociales, el hombre que todo lo puede, el hombre que fue criticado por Eve Bonafini el día de ayer, dijo que no le gustaba. Ahí hay una pelea inclusive por subsidios, quién se lleva más que el otro, ojo, No nos engañemos. Pero lo cierto es que el presidente, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández también se metió. Y ayer dijo, esto es una pelea de ricos, minimizándolo y hasta diciendo es un juguete de los ricos.
Estamos ya en línea con Sebastián Echeverre, que es uno de los hermanos de Luis y de los Dolores, pero estaría, digamos, del lado de Luis, el que estaría siendo usurpado. Sebastián Echeverre, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. No, ¿cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo andas vos? Encantada, muy bien, por suerte. Sebastián, yo recién comentaba al inicio del programa que la jueza va a dar mañana el veredicto a las 10 de la mañana, se supone. ¿Esto es correcto? Exactamente, sí, acabamos de ver de que terminó la audiencia. Bueno, ya fueron los alegatos de los fiscales, habló nuestro defensor y ¿cómo se llama? Y la parte y la contraparte. Perfecto. Ahora, yo comencé diciendo que esto era se suponía que era una cuestión de particulares, hay una sucesión, pero esto empezó a tener una relevancia nacional, que hasta se metió el presidente diciendo que esto era una pelea de chicos ricos. No sé qué opinión tienen ustedes. Sí, para nosotros también. Nosotros fue al principio, a lo sumo, nos parecía que era como una ausencia del Estado, porque teníamos que nosotros cubrir las falencias de comunicación para explicar en qué situación nos encontrábamos. Eso fue al principio, pero ahora con funcionarios adentro que acompañaron, funcionarios nacionales que acompañaron a Toma, y hoy a la mañana que salió un vehículo con funcionarios de cultura de la provincia de Entre Ríos, vemos que de alguna manera tuvieron un acompañamiento los usurpadores al campo del establecimiento La Margarita Sociedad Anónima. O sea que hoy mismo, día en donde se desarrollaba esta audiencia, funcionarios del Ministerio de Cultura de Entre Ríos... Hoy sí. A las 5 de la mañana, cuando yo me desperté, vi que me salían vehículos. Sí. Desde adentro avisé a mis hermanos, a la gente, a los compañeros que nos estaban acompañando de vigilia en la noche. Bueno, nos acercamos al portón, no había ni luz. Y cuando nos anuncian de que salía un vehículo, nosotros como responsables de la sociedad anónima reclamamos a cada uno que se va que deje su nombre por cualquier responsabilidad civil que nos pueden generar. Sí. Y bueno, y después obviamente se ve si se llevan algo de valor y obviamente anotamos la patente y los nombres de las personas. La cuestión después, a partir de durante la mañana, se comprobó que era un vehículo del Ministerio de Cultura de la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Nosotros solamente, primero, como cualquier ciudadano, defendernos con las propias pocas herramientas que uno puede contar, porque nosotros estamos acá para trabajar, no para administrar el Estado. No, entiendo. Ustedes Entonces, sí, pero ¿qué tiene que hacer funcionar el Ministerio de Cultura de Entre Ríos? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Por qué me encantaría saber, ya me asombré con los funcionarios nacionales que nos muchacharon cuando fueron descubiertos y ahora provinciales. Uno no sabe en quién creer. El desamparo, si no fuera por los compañeros acá de la ruta de los chacareros vecinos, es difícil, ¿eh? Ahora, ustedes están del otro lado, del lado de afuera, porque les prohíben la entrada. Y los que están adentro, no solo Dolores, tu hermana, sino todos los que la están acompañando. La gente de Grabois, hay que hablar claro, la gente de Grabois. Bueno, hoy casualmente Grabois, que es abogado de Dolores, mandó un hilo de tweets. Yo te leo solo uno, por favor, si lo podemos compartir al aire. Dijo: mientras se desarrolla la audiencia judicial, esto lo mandó hace un par de horas atrás, los patroncitos Echeverre y sus cómplices amenazan con las 10 plagas de Egipto al gobierno y pueblo argentino si la justicia no se arrodilla ante la tradicional omnipotencia de los privilegios de esta casta corrupta y mafiosa. Es un manifiesto resentido, de mucho odio, y yo no odio a la gente, yo estoy para trabajar. Este es el hombre que está defendiendo a tu hermana en este juicio. Ese es un funcionario público, ¿no es así? Claro, además. Exacto. Por eso, además. Yo no soy, que nosotros somos simples ciudadanos, que pensábamos que el Estado estaba para administrar lo que generan los contribuyentes. El otro día, Kicillof, si bien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero es un hombre que lidera el poder central, se metió también en este tema y dijo: odio las tomas, pero esto sucede, es parte de la realidad. ¿Y a vos qué te parece, María Eugenia? No, a mí me parece patético. Yo he formado... Bueno, o sea, para mí la propiedad privada está en la Constitución, no me avisaron de otra cosa. No hacemos ciudadanía, estamos en
en el primer curso Sí. ¿cómo se llama? De civilidad. Tenemos que, ¿cómo se llama? Instrucción cívica. Instrucción cívica, educación cívica, sí. Tenemos que ver cómo estamos constituidos como sociedad. Esto es un claro mensaje de eso. Y nosotros estamos dispuestos por lo menos a recordarlo. Ahora, supongamos que mañana, ¿no? Porque es ciencia ficción, que mañana la jueza dice, bueno, desalojen, tienen tantas horas o un par de días. Ustedes hicieron, digamos, cuando entren después a su casa, ellos están utilizando, digamos, cuestiones privadas, baños, cama. Mira, en este momento, porque ya ahora uno cuando afloja, porque había 140 personas, Sí. ahora habrá una treintena, porque supuestamente algunas sospechas hay que a los que contaban con prontuario han salido por unos arroyos internos que uno puede salir caminando. Por eso la sospecha que nosotros, de tantos días de estar acá en la ruta, veíamos que algunos autos salían solamente con el conductor, no iban con nadie más. Esa fue la sospecha, avisamos obviamente a la policía, pero sabemos que la policía también depende de las autoridades políticas, ¿no? O sea que vos me decís que ahí hay delincuentes, claramente porque están delinquiendo, pero además que alto nosotros prontuario. queríamos saber quién está ahí por toda la responsabilidad que nos genera dentro de una sociedad anónima, como cualquier sociedad anónima, tiene Claro. sus responsabilidades civiles, nosotros tenemos que cubrir los seguros, esta gente tiene asistencia logística de instituciones que vienen y le dan la comida, a nosotros tenemos que los propios vecinos nos traen, hay una desigualdad absoluta. Pero bueno, volviendo al punto, de los 140 personas que hubo hace unos días, que frenamos un recambio hace poco, porque parece que el sistema también funciona con recambio. Ah, está aceitado. ¿Cómo? Está aceitado, digo, el sistema. Claro, bueno, no sé cómo es eso. Y hay ahora una treintena de personas viviendo en toda la casa principal, que me dicen que la gente, las que trabajan ahí, los distintos, ¿cómo se llama?, empleados que tienen tareas que se empeñan diariamente, y están todos durmiendo en nuestra casa, en nuestras camas, en nuestros libros, en nuestros recuerdos, y solo en 2 baños. Es una violación a la privacidad desde lo más íntimo. ¿Han tenido ustedes contacto en estos días con Dolores? No. Nosotros tuvimos el contacto en su momento cuando ella nos pidió en el 2018, cuando perdió una veintena de casos que teníamos judiciales que ya había generado. Ella los perdió en el 2018, se comunicó con mi madre, le pidió perdón, abrió una instancia de diálogo, la madre, pensando que recuperaba a su hija, transitó esa instancia y después le solicitó un acuerdo, que en el marco de ese acuerdo que nosotros quedamos, que ella no quedaba desvinculada con nosotros y solamente se escindía. Dentro de eso, ella le quedaba una cantidad de hectáreas, pero pasaron 2 meses de esa firma y nos dice que se lo traspasó a nos comunica formalmente ante el escribano público que se lo pasó a una empresa que se llama Mirus S.A., porque le debía un dinero, creo que $500.000. Ajá. Bueno, lo que ella hace con su dinero, listo, pero eso ya está firmado. Por eso hasta ahí sí puedo llevarte, porque el otro no sé qué decirte, por eso ella quedó desvinculada de todo. Ella dice que cuando firmó ese acuerdo con ustedes, en realidad la obligaron. Y por eso, pero participan abogados de ella, participan abogados nuestros, participaron contadores de ella, participaron contadores nuestros, participaron escribanos de ella en Buenos Aires y participaron escribanos nuestros. Demasiadas personas. Toda esa gente tendría que ser cómplice. Claro. Y el propio juzgado que homologó el acuerdo. Y el propio juzgado como está homologado, bien, bueno. ¿Qué pasa si mañana...? Entonces uno ya con todos los instrumentos uno piensa que está viendo una película de ficción. Claro. Pero lo que a mí me perturba es encontrar funcionarios públicos adentro y se sienten molestos. Hoy fue, menos mal que nos quedamos, porque todos algunos decían, no, quédense a dormir acá, al campo vecino. No, nos vamos a quedar acá. Y a las 5 de la mañana, antes que de salir el sol, por eso estoy ronco todavía, descubrimos esto, ¿no? ¿Ustedes van a seguir, no se van a mover de ahí hasta mañana? Acá, nosotros vamos a seguir acá. ¿Y por qué? Estamos por eso haciendo también un curso acelerado de entender cómo se mueve esta gente. Estamos aprendiendo mucho. Es lamentable por lo que están ocurriendo, por lo que están pasando, pero la verdad es que de aquí a mañana puede ocurrir cualquier cosa. Y no ha venido nadie, ni funcionario provincial, nacional, nadie.
Nadie levantó el tubo para... chacareros Sí. y medios de comunicación. Y nadie que levantó el también teléfono agradecemos mucho. para solidarizarse con ustedes, nada. Frederick, Nada, usted lo acaba de escuchar el presidente diciendo que es una cuestión de ricos, sí. pero con funcionarios nacionales y provinciales por medio. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué analizan? ¿Qué esperan para mañana? No, obviamente recién escuchamos los alegatos, que el fiscal haya declarado que había demasiados elementos para determinar el desalojo por las irregularidades cometidas por el grupo de Grabois, que terminaron, ¿cómo se llama? Tomando por el cuello a la casera del establecimiento para que le diera la llave. De ahí para abajo, para arriba, fueron impresionantes. ¿Eso se dijo recién en la audiencia, que la tomaron por el cuello a la casera para que le diera la No, llave? esa fue la denuncia. Ah, La denuncia de la casera fue eso. Y obviamente nadie dijo que no, es tomado como elemento de prueba. de juicio. exacto. Nadie lo descartó. Eso no es violencia, no hay una cuestión de género de por medio. El abogado Taboada, el socio, el estudio jurídico de Juan Grabois, todos miran para otro lado, nos preguntan a nosotros. O sea, Pero perdón, todos le tienen miedo a Juan Grabois, ¿eh? Sí, Nadie le sí, pregunta sí. que por qué Taboada, el socio de él, le agarró del cuello a la casera. ¿Y dónde está ahora la casera? ¿Adentro o afuera? No, pues ahora está acá, ahora la veo, a ver. ¿Está con ustedes? No, eso no. Pues anda entrando y saliendo, no vine a ver. ¿Y está con miedo ahora? Digo, sigue al lado de No. Le pidió que no la ofendieran así. Era para sacarle la llave. O sea que los mismos que denuncian violencia de género son violentos con una mujer. No, alguna cosa la denuncia, esto es un hecho real. Claro. Hay testimonio, no un invento. No. De si somos nosotros narcotraficantes o algo así. Una denuncia en el aire con fundamento. Esto pasó con una patota de 40 personas, hace 14, casi llegando a 15 días. Pensando un poco en lo que está ocurriendo ahí en tu familia, que además es una cuestión dolorosa, me imagino, además de todo este lío judicial, es una cuestión dolorosa. ¿Vos creés que se cortó sola Dolores o que ella ya venía hablando con Grabois y le llenaron la cabeza? Mira, acá nosotros nos comunicaron, también vecinos de acá, que gente fantástica. Cuando ayer salió también el grupo grande de 17 personas en varios vehículos, uno de los que distribuye acá productos en las distintas localidades acá de Santa Elena, se me acercó y me dijo, mira, ese auto que es una van, no sé, que no es conocida, no conozco mucho de autos, de la marca tal, Sí. es hace 4 meses que está haciendo inteligencia acá en Seguir. ¿Por qué me lo decís? Digo, porque yo estaba interesado, me gustaba el autito y tenía interés de ese para mí, quería dar la oportunidad de que encontrarme con esa persona para ofrecerle si lo vendía. Sí. Y bueno, hace 4 meses haciendo inteligencia. Esto es todo un plan que, bueno, gracias a estar acá a la vera de la ruta, uno lo va desentrañando. Esto Y el plan es sobre un odio a un sector que sabe trabajar, que está que sale el sol a la hora de las 5:30 de la mañana a 8:30 de la noche, 7:30 ahora, siempre dispuesta a dar lo mejor para que el país tenga la divisa suficiente que necesita el gobierno nacional. Entonces, todo lo descodifican como una manera de interpretar el sector, ¿no? Que no solamente antes era de cómo uno se hace los recursos de lo que genera el campo, sino que ahora también estigmatizando la forma de vida, de cómo uno se debe actuar y cómo uno también tiene que trabajar. ¿Y con quién trabajar? La verdad que tiene un gusto muy amargo todo esto, con implicancias... ¿Qué te parece? Me siento una serie de Netflix adentro. No, pero inclusive, mira, yo, a ver, entiendo, Sebastián, esto es un tema que te atañe directamente a vos como familia, ¿no? Pero a todos los demás que no en estamos... lo familiar te cuento, supone que mi hermana entraba acá sola, yo ni venía. Claro, obvio. ¿Por qué me decía para que me hiciera una denuncia de género? Me quedaba ahí y digo, che, hable el abogado. Claro. Tenemos una mina adentro de la casa, está haciendo eso y reclama tal cosa. Que haga lo que quiera. Que voy a venir a exponerme.
Le hubiéramos dicho, che, ¿podemos ir trabajando? Sí, trabajamos. ¿Tenemos inconvenientes? Ay, mi madre habrá dicho, trataré que no me vean mis cosas personales, o no me toquen mis cosas. Pero ahora hay 30 y pico de monos ahí. ¿Cómo está tu mamá? ¿Qué edad tiene? Mamá tiene más de 80. Ah, bueno. ¿Y cómo está con todo esto? Y pero destrozada, ¿qué te parece? Ella es la presidenta del directorio. Esto lo hizo ella con su marido. Ella constituyeron todo. Son gente de trabajo. A los 21 años era abogada. Cuando no había derecho de género, nada. Se hizo su lugar sola. Trabajó siempre, pateó la calle siempre. Estoy súper orgullosa de mi madre. Qué lindo eso. Mira, la verdad que da para seguir hablando además con un montón de cosas más. Y es mi jefa. ¿Y qué pasa ahora? ¿También condenan porque es un matriarcado? Claro. O es matriarcado o es violencia de género, depende cómo se levanten ese día. No, la verdad que tu mamá es una mina que labura, te lo digo así en criollo. Bien. Pero se pateó la casa a los 21 años. Mientras nos criaban, nosotros estábamos en una agencia de turismo o resolviendo cuestiones jurídicas cuando estuve ejerciendo, o vendiendo helado, o todos los emprendimientos que tuvo. O administrando campo hace 30 años. Vamos a ver cómo sigue esto, no solo en base a lo que decida mañana la jueza, sino cómo se desarrolla, sea sí, que claro. Si toman el desalojo o no, porque cualquiera de las dos decisiones va a traer consecuencias, me parece. Claro. Sebastián, por la tarde de hoy yo seguro. Te agradezco un montonazo que nos hayas atendido, sé que son horas difíciles, pero mil gracias por atendernos. Dale, un abrazo. Un abrazo enorme. Era Sebastián Echeverre, hermano de Luis Echeverre, que está ahí en el campo y que tiene que esperar hasta mañana a las 10 de la mañana con, la verdad, unas derivaciones. Y bueno, recién decía el odio que destila Juan Grabois en sus palabras orales, en sus escritos, en sus tweets. Yo le voy a pedir a Javi, nuestro operador estrella, así nomás, si me puede pasar son 3 segundos nada más. Recuerdan ustedes que la semana pasada Pepe Mujica renunció a su banca en el Congreso uruguayo. Él dio un extenso discurso, pero quiero que escuchemos solo los 2 primeros segundos y venimos y yo se lo quiero concatenar con algunos dichos de políticos argentinos. A ver, Javi, por favor. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando. El odio termina estupidizando, dijo Pepe Mujica en el recinto uruguayo. Hace décadas que no cosecho el odio en mi jardín, dijo Pepe Mujica, y un discurso realmente muchísimo más sentido. ¿Por qué rescató esto? Porque se habla mucho del odio acá en la Argentina, porque la vicepresidenta Cristina Kirchner dice que ella no es hipócrita y que debido a eso tampoco le quiso dar ni la mano a Mauricio Macri cuando asumía ella como vicepresidenta del Congreso en la Asamblea Nacional, ni tampoco le quiso dar la banda, y ella además dijo en declaraciones que están a la luz pública: yo no soy hipócrita, yo no le voy a dar la mano a un tipo que persiguió a mi familia. No es ser hipócrita, es seguir las leyes. No es dar la mano a un tipo, es hacer un traspaso de poder. Si la señora no es hipócrita, cosa que algunos tienen sus dudas, pero confiemos en su palabra, Cristina Kirchner no es hipócrita, tampoco ha respetado la ley básica, no hablo de ningún código penal, básica de traspaso de poder. Y siempre se llena la boca con respecto a Pepe Mujica. Yo creo que si lo escucha 2 segundos en uno de sus tantos discursos, el último, en donde dice: no cultivo el odio, porque el odio estupidiza, se podría escuchar casi como un mantra. Ya venimos.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, edición matutina, 5.192. Provincia, 0.228. Córdoba, 9.219. Santa Fe, 7.027. Entre Ríos, 6.050. Auspiciados por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lizano de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Volvemos 18:30 con los resultados de la vespertina por AM1220 Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16. Son las 15:32 y con muchísimo todavía para hablar, para comentar. Hoy empezamos el programa con el caso Etcheverry, con la jueza que va a dar su veredicto en el día de mañana a la hora 10. Y hablábamos con Sebastián Etcheverry, uno de los hermanos de Luis, que está ahí en el campo y que no se va a ir hasta mañana porque en estas horas la verdad puede ocurrir también cualquier cosa. Si en las últimas horas entraron funcionarios a las 5 de la mañana en una camioneta del Ministerio de Cultura de Entre Ríos a hacer uno vaya a saber qué, y bueno, en esta tensa espera uno tiene que estar muy atento. Y todo esto, como yo les decía, también pone en tela de juicio cosas que yo pensé que ya estaban, digamos, totalmente dirimidas, más que dirimidas, están en la Constitución. O sea, tenemos propiedad privada, sí, punto, dale, pasamos a otro tema. Pero parece que no, porque cuando alguien va a usurpar, sea una estancia, un terreno, entra el poder político local y entra la justicia y empiezan a darle la razón a los que usurpan. Yo lamento esta situación social que estamos teniendo hace décadas en la Argentina, que es terrible que una persona no tenga techo y casa. Es terrible. Ahora, de ahí a usurpar, ojo, esto es delito. Bueno, yo pensé que era delito, por ahí estoy súper equivocada. Pero esto de poner en tela de juicio cosas tan básicas nos hace preguntar en qué país estamos. Y esto también lo concateno con jueces que van y vienen, que lo sacan, que no lo sacan, pero sí depende del poder de turno. Con la Corte Suprema, que tiene un tema de per saltum, que lo toca, no lo toca, lo trata, no lo trata, no se ponen de acuerdo 5 personas.
el más alto tribunal del país desde ya, pero son 5 y no se ponen de acuerdo, se ve que es un tema bastante pesadito. De todo esto y mucho más vamos a hablar ya con el constitucionalista que tenemos en línea, que es Félix Lonigro. Félix, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, un placer. Lo mismo digo. A ver, realmente varias cosas, pero quisiera empezar por algo que está como bastante caliente ya también en el programa y en el país, y tiene que ver con esto de la propiedad privada. No sé, corríjame, ¿tenemos propiedad privada en Argentina? Por ahí hay una cláusula que me perdí. No, lamentablemente todo se pone en duda en la Argentina, aún las cosas que están muy instaladas ya en la Constitución desde hace tantos años, con un celo tan particular. El constituyente ha dispuesto que la propiedad es inviolable, que la única manera que tiene la autoridad de quedarse con la propiedad de un particular es a través de una sentencia, cuando existe, por ejemplo, alguna ejecución, por algún remate, algo por el estilo, o a través de una expropiación, que además todos tenemos derecho de usar y de disponer de nuestra propiedad. O sea, evidentemente, todas esas normas constitucionales quedan siempre como condicionadas por las cuestiones ideológicas, sobre todo en los últimos tiempos y con los gobiernos populistas. Entonces, claro, también es cierto que en la Constitución hay otro artículo, que es el 14 bis, que fue incorporado en 1957, que dice que todo el mundo tiene derecho, el Estado tiene la obligación de asegurar los beneficios de una vivienda digna para la gente. Seguro, pero no a través de un delito. O sea, claro, el ejercicio de un derecho, si es irregular, no es válido. Entonces, por más que yo tenga derecho a una vivienda digna, no puedo pretender hacerlo primero por mano propia y a instancias del derecho del otro, que es el derecho a la propiedad. Entonces, esto es un delito porque lo establece el Código Penal, además de lo que dice la Constitución, y por lo tanto no hay manera de justificar la indolencia del Estado y de los gobernantes a la hora de consagrar ese derecho de vivienda digna, pero no se puede justificar esto con aceptación y de las tomas. Y por eso es que uno se pregunta, ¿qué es lo que hacen los funcionarios, ya sea del gobierno nacional y de los gobiernos locales, metidos ahí en el medio de todo ese berenjenal, cuando tendrían que estar elevados y tratando de justamente condenar este tipo de cosas y haciendo lo que tienen que hacer? Bueno, por ahí le contesto algo. ¿Qué está haciendo Kicillof hoy? Porque también tiene tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Hoy Kicillof hizo algo. Acaba de formalizar, por así decir, un plan de asistencia crítica y habitacional y le va a dar una suerte de 50.000 pesos a cada familia que no tenga una tierra para que no usurpe. Bueno, pero a ver, a mí me parece bien que el Estado vaya detrás de una ayuda, pero para que no usurpen, o sea, es dar dinero a la gente para que no delinca. Claro. Me parece que por ahí no va la cosa. Con 50.000 pesos nadie logra comprar absolutamente nada. Lo que hay que hacer con la gente es darle trabajo y facilidades para que adquiera una vivienda. Pero lo peor es que esos 50.000 son por 3 meses y pueden ser prorrogables 3 meses más si todavía no consiguió vivienda. Si no le dan las herramientas, ¿cómo va a conseguir vivienda el hombre? Lógicamente, por eso es que, y además las autoridades siempre van detrás de los problemas, y justamente lo que tienen que hacer es anticiparse. Si se sabe que en la Argentina hay una enorme cantidad de gente que está sin techo, me parece que no es necesario esperar que ocurran todas estas cosas que generan incomodidad y fastidio en la gente y por lo tanto descrédito político, y ahí es cuando los gobernantes se despiertan. Pero eso es ir detrás de los problemas. Bueno, es lo que nos pasa en la Argentina habitualmente, y encima, para colmo, uno no advierte que haya una condena firme de las autoridades a este tipo de cosas, a este tipo de usurpaciones. No. Porque el tema de Echeverre, de Entre Ríos, puede ser un tema tal vez un poco más complejo en el sentido de que ahí hay un tema de entre herederos y una sucesión de por medio. Pero claro. la embarraron los funcionarios de Grabois, que es funcionario y además abogado de Dolores, o sea, la embarraron los funcionarios nacionales y después también provinciales.
A ver, los funcionarios no tienen que meterse ahí adentro de No. ninguna manera, eso es una vergüenza, porque es tomar partido, y Alberto Fernández debiera con los funcionarios nacionales, debiera hacer algo, no permitirle semejante cosa, pero una vez que Alberto Fernández está en silencio con esto, inclusive dijo el otro día que es un tema que ocurre... Entre ricos, una pelea de ricos. Bueno, indudablemente ese comentario, como tantos de Alberto Fernández, totalmente desafortunado, que no dice nada, que no condena, que no fija una posición, todo lo contrario, deja dudas. Entonces, primero eso, la existencia de los funcionarios. Y Grabois, que es un dirigente social, un militante social, nadie le discute que haga eso. Y si es abogado, además también inclusive tiene el derecho de ejercer la profesión y defender a quien quiera. Pero lo que pasa es que Grabois, si es abogado, sabe perfectamente que las cosas hay que hacerlas a través de la justicia, y no de la manera que él propone y trata, digamos, incentiva. Entonces, ahí está la disociación. ¿Quién es Grabois? ¿Es el abogado que estudió Derecho o es el militante que no le importa el derecho o que pone a la cuestión social por sobre el derecho? Bueno, ahí estamos en un problema también, ¿no? Otro problema que surgió debido a la coyuntura, con esta pandemia y luego la cuarentena. Yo divido, pandemia es una cuestión médica, cuarentena es una cuestión política, ¿no? Con la cuarentena, otra cosa que a mí no me queda clara, y por eso acudo a su saber entender como constitucionalista, yo pensé que estaban prohibidas las fronteras internas. Y hace 8 meses que hay familias formoseñas varadas en el límite porque no pueden volver a sus casas. ¿Esto es constitucional? No, lo que ha generado la pandemia y posterior cuarentena es poner el derecho pata para arriba. Indudablemente, quien mire la Constitución con cierto detenimiento va a advertir que dentro del territorio nacional la libre circulación de las personas existe, o sea, es libre la circulación es un derecho el de la libre circulación. Por supuesto que los derechos son susceptibles de ser restringidos, de ser limitados por ley y razonablemente. Uno podría pensar que la restricción de circular en general, en su momento, al principio, podría lucir razonable, más allá de que haya sido por decreto de necesidad de urgencia y no por ley. Ahí vamos a tener que tenemos un problemita, sí. Tenemos un problemita, sí, ¿no? Sí. Pero vamos a darle razonabilidad a esa medida al principio. Okay. Pero lo que ha pasado en la Argentina es que el presidente le ha delegado a los gobernadores y los gobernadores a los intendentes la potestad de decidir quién entra y quién sale de una provincia. No tienen esa potestad. Entonces acá uno se pregunta, pero ¿y la Constitución qué pasa? Y bueno, nada, no pasa nada. O sea, se hacen las cosas como se quiere y después parece que las cosas que no deben ser normales terminan siendo normales. Claro. Entonces hoy un gobernador puede decir, no, acá no entra nadie, y coloca un límite y una frontera en un lugar en el que no existe. Pero esto es porque se ha dado vuelta el derecho, se ha puesto patas para arriba, no hay un apego a la Constitución o a la norma, y en todo caso, si no la hay y se explicara bien, vaya y pase, pero tampoco se lo explica, y entonces ahí empiezan todos los problemas, ¿no? Pasando también a otro tema, le hago un picadito, disculpe, pero ya que lo tengo, aprovecho. No hay problema. Tenemos como siempre en Argentina, donde comienza un problema, después es in eternum, y tenemos el tema del procurador, que bien... El que está es, digamos, es interino, porque todavía no ha sido nombrado debidamente a las reglas y a las leyes nacionales, pero está Rafecas como el candidato opositor y ahora salió Carrió de la oposición a decir, bueno, no, yo no lo quería Rafecas, pero en realidad votémoslo. Yo lo que quiero saber es, cuando uno va a hacer una votación, cuando hay leyes, cuando está estipulado, el propio Rafecas dijo, no me modifiquen el reglamento interno, yo quiero asumir por mayoría especial, no me lo lleguen a modificar, ya salió él a avisar esto. ¿Cómo puede ser que desde la oposición, y no lo quiero meter en la política, pero debido a una cuestión política importante, uno entonces puede llegar a morigerar las leyes, a hacer un poquito más maleable todo? ¿Cómo es esto? Vamos a aclarar una cosa. El Ministerio Público, que es un órgano que tiene dos grandes partes, los fiscales y los defensores, es un órgano que está en la Constitución
puesto a la altura del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es como si hubiera 4 poderes para la Constitución Nacional. O sea que es un órgano importante desde la reforma del 94. Pasa que la Constitución, lamentablemente, por un lado le ha dado semejante importancia, pero por otro lado no lo ha regulado adecuadamente. Entonces en la Constitución no surge ni quién elige al procurador, ni cómo se lo remueve, ni cuánto dura en su cargo. Entonces, ¿quién decide todo eso? Y bueno, eso lo decide la ley. Por lo tanto, existe la ley del Ministerio Público, una ley para el Ministerio Público Fiscal y otra ley para el Ministerio Público de Defensa, y en esa ley es donde se establece que al Procurador General lo elige el presidente con el acuerdo del Senado, que tiene que ser prestado con los 2/3, tal como la Constitución lo indica para los jueces de la Corte Suprema. Bueno, está establecido entonces en una ley que se requieren 2/3. El gobierno ahora lo que quiere hacer es modificar esa ley, que de hecho con otra ley lo pueden hacer, modificar otra ley y eliminar el requisito de los 2/3 y que el acuerdo pueda ser prestado con el quórum normal, que es la mitad más uno de los presentes, para que al gobierno le resulte más fácil designar un procurador. Correcto. Bueno, ahí es donde Rafecas dijo, no, un momentito, yo quiero que a mí si me van a elegir, elíjanme con la condición más difícil, yo quiero tener ese mérito, no me presto. Y bueno, y ahí es donde ahora está en juego ese contrapunto entre el gobierno y la oposición. Y la oposición, bueno, no sé qué actitud va a adoptar frente a esto. Me parece que tendría que oponerse a que el jefe de los fiscales pueda ser elegido con un quórum normal. Doctor, es patético que modifiquemos una ley tan importante por una circunstancia política, porque entonces, ¿para qué tenemos las leyes? Tiremos la Carta Magna. A mí me da mucha vergüenza decir esto, pero dejemos, ya que Cristina Kirchner habla tanto de hipocresía, bueno, dejen de ser hipócritas y no digan Carta Magna, porque no lo es, no es la gran carta. No la bueno, respetan. Lo que pasa es que justamente ahí, Eugenia, es donde tenemos que tirarle un poco la culpa a los constituyentes del 94, que cuando crearon el Ministerio Público deberían haber establecido en la Constitución el tema de los 2/3, y entonces hoy no tendríamos un Congreso que intenta modificarlo, porque para eso tendrían que modificar la Constitución. No, o directamente violarla, como lo hacemos también con algunas cosas de la constituyente de ese momento, ¿no? Hay algunos temas que seguimos debiendo. Sí, lo que pasa es que si esto estuviera establecido en la Constitución y el gobierno prestara el acuerdo, o el Senado prestara el acuerdo con simplemente la mayoría común, esto después podría ser declarado inconstitucional, y entonces, bueno, sería un problema para el gobierno. Pero de esta forma, los gobiernos siempre aprovechan estas circunstancias para llevar las cosas para su molino, agua para su molino, y así nos va, lamentablemente, cuando uno quiere hacer las cosas o ponerse los trajes a medida, ¿no? Y le hago la última y lo dejo tranquilo, doctor. Tenemos este caso famoso de los jueces Bertuzzi, Bruglia, Castelli, que todavía están, que los van moviendo de juzgado, que parecen itinerantes los tres. ¿Cuál es el tema? Que hace un mes que la Corte Suprema aceptó el per saltum y todavía no se ponen de acuerdo los 5 jueces, al menos debe haber 3 que se pongan de acuerdo, si los dejan en el juzgado, si no los trasladan, si aceptan el hecho de que bajo el macrismo no hubo acuerdo del Senado. ¿Cómo puede ser que también algo tan delicado en el órgano máximo de justicia de la Nación tampoco hay acuerdo, o uno ya empieza a ver, bueno, entonces especulan políticamente? Es que la Corte es el órgano judicial más politizado. Evidentemente ahí en la Corte hay un problema de falta de compatibilidad o de enemistad, no sé cómo llamarlo, entre algunos de los miembros del tribunal. Y este es un tema que no es difícil, porque en la Corte en realidad, esta cuestión que está dirimiendo a través del per saltum, la Corte ya lo resolvió el tema, no para Bruglia y Bertuzzi, lo resolvió en una acordada en general, cuando dijo que para trasladar jueces federales dentro de la misma jurisdicción y competencia no hace falta un nuevo acuerdo del Senado. Eso ya la Corte lo dijo, esta misma Corte, con esta misma integración, dijeron eso. Bueno, ahora no es muy difícil, tienen que aplicar esa acordada y esto es fácil desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que acá hay componentes políticos que hacen que los jueces de la Corte estén queriendo buscar un consenso para dictar un fallo jurídico / político, que le dé la razón a los jueces, porque si no sería escandaloso que la misma Corte contradijera su propia posición de la acordada de hace 2 años. Pero por otro lado, no dejar tan desairado al gobierno y ver entonces cómo hacen, y ahí es donde no encuentran la fórmula.
Pero la verdad es que cuando la justicia piensa también en política para dictar una resolución, y el sistema republicano tiembla, ¿no? ¿Cómo sería vulgarmente? Cerrame la 4 entonces, porque ya estamos mal. Sí, es que ese es el problema. La justicia debe pensar, los jueces tienen que pensar con un criterio jurídico. La política tiene que quedar en el umbral de los despachos de cada uno de los jueces. Pero sabemos que esto no es así, que hacen equilibrio, que si dictan hoy un fallo en contra del gobierno, por mañana, si por ejemplo ahora le dan la razón a Bertuzzi y a Bruglia, yo que Rodríguez Larreta me pondría a temblar, porque después viene el tema de la coparticipación, y por ahí si fue un tiro para un lado, claro, después el tiro sale para el otro. Claro. Y no debe ser así esto, porque el derecho es el derecho y la política es la política, y por más que sean dos caminos paralelos que transitan muy cerca uno del otro, tienen que estar separados. De hecho, ya que usted recuerda el caso de la coparticipación Rodríguez Larreta, más o menos fue contemporáneo, cuando aceptaron el per saltum y cuando le quitaron participación a Larreta. Sí, fue en el mismo momento, y por eso es que las dos cuestiones están ahí a resolución de un tribunal que además también, si se habla de una reforma judicial, una de las cosas interesantes para hacer, pero sin embargo el gobierno no ha pensado en eso, es ponerle un plazo a la Corte para resolver los asuntos. No puede la Corte tomarse todo el tiempo del mundo y estar con 10, 20 años para resolver una cuestión. Es verdad, porque la frase esa, bueno, la justicia tiene sus tiempos, ok, pero tampoco me tomen el pelo. Y además que tampoco tomen cualquier caso, ¿no? Porque es verdad que entre recusaciones y recusaciones puede llegar cualquier caso a la Corte Suprema que no debería, para que no tampoco se atiborren de casos. La Corte Suprema interviene únicamente en cuestiones los que se llaman casos federales, que por ahí no da el tiempo para explicar qué es eso, pero o sea, también es cierto que la misma Corte Suprema ha aceptado intervenir en cuestiones que no son necesariamente casos federales. Exacto. Inclusive el per saltum también fue aceptado por la misma Corte en el año 90, ahora está regulado por ley. Pero el mismo tribunal le abre las puertas también a asuntos que no son de su estricta competencia, y entonces tienen un montón de recarga de trabajo que hace que los plazos no se puedan, que los expedientes no se resuelvan con celeridad, ¿no? Correctamente. Doctor Félix Lonigro, le agradezco muchísimo su atención, su tiempo, y que tenga una excelente jornada. Gracias, Eugenia. Un beso enorme. Era Félix Lonigro, constitucionalista, y ahora nos vamos corriendo, porque ha tenido la deferencia de atendernos, está en el medio de la sesión de presupuesto en la Cámara de Diputados. Me refiero al diputado nacional radical por Mendoza, Omar de Marchis. Diputado, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Van en plena sesión de presupuesto. Eso, ¿van avanzando? ¿Qué pasa? Porque había un poquito de problemas con eso. Sí, la verdad es que el presupuesto que han enviado al Parlamento no llega a ser ni siquiera un dibujo, en realidad. Un croquis. Porque evidentemente es un presupuesto nonato, nació muerto, porque evidentemente plantear entre las variables principales del presupuesto que va a haber a fin del año 2021, o sea, dentro de 14 meses el dólar va a estar a 102 pesos, por ejemplo, o plantear un crecimiento del 5.5 cuando hemos tenido una caída del 12, y toda la simbología del gobierno va en contra de la inversión. En fin, es un presupuesto que lo único que hacen es tratar o intentar de cumplir con una formalidad constitucional de enviarlo, nada más. Pero como guía concreta, como hoja de ruta de lo que tiene que hacer la Argentina el próximo tiempo, no solamente que no sirve, sino que defrauda inclusive, ¿no? Cristian Ritondo, el jefe de la bancada de Cambiemos, dijo que se iban a abstener. ¿Es así? ¿Lo han hablado? ¿Ya está decidido? Sí, hay libertad de acción dentro del bloque. Yo integro el espacio, obviamente, de Juntos por el Cambio. Yo participo o presido el PRO en la provincia de Mendoza. Tenemos a su vez también nuestro propio proceso de decisión en la provincia, y estamos allí evaluando la posibilidad de, obviamente abstenernos de mínima, pero también evaluando la posibilidad de votar en contra, porque la verdad es que acompañar, aunque más no sea con una abstención, es darle algún nivel de crédito a un proyecto de presupuesto, como digo, que no tiene ningún tipo de sentido, que aparte contempla la transferencia de partidas. Por lo tanto, al día siguiente el jefe de gabinete con su sola firma puede sacar todo lo que vos pusiste en una columna, sacarlo a otra, o eliminar un gasto y ponerlo en otro. En fin, el presupuesto dejó de ser una herramienta
como decíamos recién, orientativa de hacia dónde va la Argentina. Pero cuando se habla de que el presupuesto es la herramienta más, es la ley más importante del año, es justamente por eso. Porque es en el presupuesto donde el gobierno nos dice, voy a gastar acá, voy a recaudar acá, voy a conseguir estos recursos, vamos a hacerlo de esta otra manera, de esta forma, esa obra la priorizo, esta no. Estimamos las variables principales de la macroeconomía para que también la actividad privada tenga una referencia. Bueno, nada de eso sucede, entonces la verdad es que, bueno, desalienta. Ahora, diputado, me imagino que el oficialismo está totalmente abierto a hacer todas las modificaciones habidas y por haber, o al menos al diálogo. A ver, lo pidió Cristina Kirchner en la carta hace 48 horas, diálogo nacional con todos los políticos, ¿no? No, bueno, eso es una ironía, obviamente. No, bueno, pero lo escribió ella, No, está claro, pero a ver... un buen día para empezar es hoy. No merece ni analizarlo, porque aparte, no solamente resulta irónico para el ciudadano de a pie, para el argentino, de cualquier rincón de la patria que mira eso y dice, pero esta mujer me está tomando el pelo, sino que a su vez también es una afrenta fuerte al propio presidente, porque al primero que licúa con esa carta es a su propio presidente, a quien ella eligió para sentarlo allí. Funcionarios que no funcionan, en fin. Me parece a mí que... Bueno, pero vio Cristina, la lectura, ¿no?, de Alberto. Dijo, es un total apoyo a mi gestión, dijo. Sí, bueno. Estamos viendo otro canal, pero bueno, yo le digo. ¿Qué voy a decir? Lo que pasa es que, mira, yo creo que en Cristina hay otra cuestión que tiene que ver con alguna patología más profunda, porque evidentemente el día de ayer era el día de dos personas. Alberto Fernández, porque cumplía un año de electo presidente, las elecciones del 27 de octubre del año pasado. Y una segunda persona importante que era es su difunto esposo, los 10 años de la muerte de Néstor. Sin embargo, ayer todo el mundo habló de la carta de Cristina. Obvio. Entonces, ahí hay otra cosa. Un día antes salió con esto para aguarle la fiesta a Alberto, no concurrió a los actos en homenaje a su marido, y fue ella la estrella. Entonces, hay algo, ¿no?, que va mucho más allá de la mera cuestión política, me parece. Volviendo un poco, y ya lo libero porque le agradezco realmente que haya salido un segundo de la sesión. No, está bien. Lo de ¿el presupuesto se tiene que dirimir hoy o puede haber un cuarto intermedio? No, entiendo que se va a cerrar hoy. Se estima que se puede estar votando a las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué esas cosas tan inhumanas? ¿Me puede explicar? Sí. No, bueno, inhumanas no, pero estratosféricas, no locas, porque la verdad es que hay mucha gente que trabaja muchas horas con turnos y qué sé yo, y está bien. Ahora, en este caso, que vos tenés que estar atento, y para colmo con este gobierno que de la noche a la mañana te mete un articulito raro que no sabes por qué lo metieron, 2, 3 de la mañana, hay que estar con todas las antenas funcionando, y de repente, bueno, sí, estas sesiones que son interminables, porque lo lógico, lo razonable sería que 10 de la noche, 11 de la noche, ya está. Terminara, cuarto intermedio, continuamos mañana a las 8 de la mañana. Ahora, igual, de Marchi le tira un palito. A ver. Por el tema de presupuesto, ¿usted se acuerda cuando 2 años, creo que a mitad de mandato, de Macri aprobaron un presupuesto, pongamos un 28 de octubre, y al día siguiente, de un plumazo por decreto, modificaron todas las partidas? ¿Se acuerda? No, porque lo que había era una posibilidad de modificación de partidas que solamente le permitía mover el 5% del total de las partidas existentes. O sea, del total del gasto, solamente el 5% el jefe de gabinete lo podía hacer, digamos, una transferencia de partida. Y ahora es... y ahora es el 100%, porque ellos lo llevaron al 7,5% apenas asumieron, y al minuto... lo terminaron, claro, con la excusa de la emergencia, lo terminaron llevando al 100%. Por eso, la ley de presupuesto, para que el oyente por allí lo entienda, viste, cuando se aprueba una ley, uno dice, se aprueba una ley, viste, palabra santa, lo dice una ley. Sí. Bueno, esto es mentira. Estamos jugando de mentirita a que se aprueba una ley de presupuesto que supuestamente te dice que van a hacer la escuela en tal lado, un hospital en tal otro, van a pagar tanto por tal cuestión, y al día siguiente hacen lo que se les da la gana. Eso es lo que significa hoy el presupuesto en la Argentina. Hoy dediqué casi todo el programa a esta cuestión de las leyes en la Argentina, desde lo que pasa en Entre Ríos con Echeverría, la toma de tierras en Guernica, hablé con un constitucionalista. La verdad, muy poco valor a la ley se le está dando a nuestro país. Ya hace tiempo, pero cada vez menos. A ver, lo que no se comprende
redondeando un poco el asunto, Sí. es que el único camino que nos va a llevar a la Argentina a salir de la difícil situación en la cual estamos es la creación de empleo. Para que haya empleo, para recuperar parte de lo que se ha caído, para recuperar el empleo, lo único capaz de que eso se produzca es la inversión privada. Y la inversión privada no es esa multinacional con cara de pirata que viene a matarnos. No. La inversión es el tipo que quiere abrir un kiosco en la esquina, el que quiere abrir un tallercito mecánico en la otra cuadra, y también la multinacional que viene a generar muchos empleos. Bueno, toda la simbología que está generando este gobierno en este tiempo es contrario a todo esto. Por eso el tema no pasa a ver si los Echeverre, si esta señora Dolores, que ahora se acordó que era nacional y popular. Es una cuestión de respetar la propiedad privada. Eso. Y no solamente respetar la propiedad privada, sino que tener la cabeza clara de cómo se resuelve el problema principal de Argentina, que es la pobreza, que es generando empleo. Y para generar empleo tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que respetarse la ley. Ahí dimos vuelta todo el caminito. Y ahí me encantó. Igual estamos en un pantano, pero está bueno, coincido en el precepto. Diputado de Marcha, y le agradezco un montonazo realmente que me haya atendido. Un saludo enorme. No, gracias. Hasta luego, gracias. Era el diputado Omar de Marchis, diputado nacional Radical Mendoza, en sesión de diputados que por ahí tipo 4 o 5 de la mañana terminan de ver el tema del presupuesto. Por la tarde de hoy yo no me voy a las 4 o 5 de la mañana, ya me voy, porque si no Javi me mata. Que tengan una gran semana, que la pasen muy bien y no se olviden, porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. Esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 16:01 llueve en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados de temperatura, la humedad es del 58%. La justicia finalmente definirá mañana el conflicto de la familia Echeverre. La jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castaño, adelantó que mañana a las 10 de la mañana va a difundir su decisión. Hay 3 posibles resoluciones, pero lo cierto es que se aguarda con mucha intensidad lo que pueda ocurrir con esta definición por el campo de los Echeverre, donde se encuentran militantes de Juan Grabois. Mientras, en las afueras de la estancia se vive una tensa calma. Allí están los hermanos de los Echeverre y también han pasado distintos referentes políticos. Además, hubo mensajes de Mauricio Macri y de Elisa Carrió. La Cámara de Diputados ya debate el presupuesto 2021, un presupuesto que ha sido enviado por el Ejecutivo Nacional, que proyecta un crecimiento del 5% del Producto